Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Mi nombre es Rodolfo Herrera Medina. Soy tutor de la Escuela Ciencias de la Salud. Pertenezco a la zona centro-sur. En esta ocasión les voy a compartir, les voy a orientar un tema, definiendo una muestra probabilística para hacer inferencia en un estudio. Vamos a ver este tema en cuatro partes. Empezaremos definiendo la población a la cual va dirigido el tema, la población de estudiantes, y terminaremos con una despedida. La población son estudiantes de pregrado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAR, del programa Administración en Salud para la asignatura Trabajo de Grado. Estos son los datos, mi nombre. Además, soy estadístico con maestría en epidemiología. El propósito de aprendizaje es reconocer las principales características para la selección de una muestra probabilística que le permita hacer inferencia estadística en una investigación en el programa que usted está, Administración en Salud. Desde luego nosotros podemos hacer estudios, investigaciones partiendo desde el enfoque cualitativo, cuantitativo, pero en esta ocasión lo que les voy a presentar es desde el enfoque cuantitativo, de la investigación cuantitativa. Y para hacer, observar o hacer un estudio de ese enfoque cuantitativo necesariamente debemos partir de una muestra, pero no cualquier muestra. O sea, no es una muestra como no probabilística, sino debe ser una muestra probabilística porque lo que necesitamos, según el propósito de aprendizaje, es hacer inferencia estadística. En ese propósito de hacer inferencia estadística, pues deseamos construir intervalos de confianza y comprobar prueba de hipótesis. Ese estudio, desde luego, nosotros podríamos partir desde una población en la que tiene muchas características observables, cuando ellas son cuantificables, podemos denominar los parámetros, pero hacerlo desde aquí, desde la población, es un despropósito en cuanto a eficiencia en la utilización de los recursos y en la parte operativa. Para ello, se propone entonces hacer el estudio desde un subconjunto de individuos, una muestra, pero no cualquier muestra, sino una muestra probabilística que tiene estas características. Esta muestra va a tener la característica de podernos aproximar con estas estimaciones de lo que nos proponemos a los verdaderos parámetros poblacionales. Eso es lo que denominamos hacer inferencia, que es el propósito de esta presentación. Poder generalizar los resultados de esta muestra de esta población de donde se proviene. Eso es extrapolar con unos pocos individuos, poder concluir sobre los parámetros de la población. Algunos términos a tener en cuenta: marco muestral, muestra y variables. Algunos de ellos tienen que ver con, eh, como el marco muestral, como aquel referente de donde yo voy a poder extraer mi muestra. El referente, por supuesto, debe partir de la población. Y es que lo que nosotros conocemos cuando hacemos estudio es la población objeto de estudio. Pero la población objeto de estudio es una definición muy general que no me dice de forma explícita quiénes son. Son las gestantes, pero ¿quiénes son? Marta, Andrea, Juanita. Esa, quiénes son, es lo que determina el marco muestral. Es una lista explícita con identificación de las personas que componen esa población. Una vez tengamos el marco muestral, seleccionamos aleatoriamente la muestra y para ello pues necesitamos hacer un cálculo. Con esa muestra observamos ciertas características medibles de estos individuos que hacen parte de la muestra para así poder concluir, hacer nuestra inferencia. Pero antes, desde luego, pues necesitamos calcular cuántos de ese marco debemos extraer. Ese cuántos es lo que denominamos tamaño de la muestra y está representado por un n minúsculo. Aquí expresado bajo esta ecuación: z al cuadrado por p por q sobre epsilon al cuadrado, donde z es el valor de la normal estándar
que viene determinada por la confianza. Generalmente esa confianza es del 95% y para la confianza del 95%, pues el valor de Z es de 1,96. El P, y voy a suponer que quiero hacer el estudio de estimar la prevalencia de hipertensión arterial en Cali, pero no tengo información en Cali porque no se ha hecho. Es un supuesto. Pero encuentro un artículo científico en el que me dicen que en Bogotá ya lo hicieron y que la prevalencia de hipertensión arterial allá les dio 30%. Bueno, utilizo esa información como un parámetro poblacional para poder calcular mi tamaño de muestra en Cali. Si el P es del 30, el Q es el complemento, entonces el Q sería el resto, el 70%. Este epsilon de aquí es el error de muestreo y nos dice qué tan exacto o qué preciso, cuál es la precisión en los estimadores cuando voy a construir un intervalo de confianza, cuando voy a comprar una prueba de hipótesis. Entre más pequeño sea el E, aquí como el ejemplo que estoy mostrando aquí, muy pequeño, más grande va a ser el tamaño de muestra, pero en la medida que vamos ampliando el error de muestreo, vamos siendo más flexible en la precisión, vamos siendo menos precisos. Aquí he llegado al 5%, que es una buena precisión para un estudio. Mire que el tamaño de muestra se reduce considerablemente de 1415 con un error del 2 a 227 con error de 5. Bueno, usted define de acuerdo a las características cuál es el tamaño de muestra más apropiado. Como aprendizaje significativo, les quiero mostrar un ejemplo en el que a usted le proponen ser el asesor para un estudio en el que quiere medir calidad de los servicios de salud y básicamente esa calidad la va a medir a través de un trazador que es el de mortalidad materna, ¿sí? Entonces, le proponen entonces estimar por un lado la prevalencia de preeclampsia y por otro, conocer la percepción de la gestante frente a la prestación de servicios por parte de la CPS. Tema que actualmente está de boga en la articulación que están presentando en este momento la ministra de Salud frente a la nueva reforma en salud. Entonces, lo primero que se le ocurre a usted es determinar una muestra, de dónde voy a extraer una muestra para poder dar cumplimiento a eso. Y dice, no, pues lo voy a hacer de la clínica en la que yo trabajo y ahí examina las historias clínicas, selecciona y filtra las gestantes con preeclampsia y a ellas les hace el estudio de percepción, ¿sí? Pues resulta que estas estudio puede tener un sesgo de selección de la muestra debido a que a esa clínica puede que están concurriendo las gestantes más críticas y por lo tanto la preeclampsia va a ser elevada. Cuando usted vaya a sacar el estimativo para la ciudad de Cali, pues le va a dar un estimativo muy elevado. O podía pasar lo contrario. Entonces, ante eso le propone su tutor como mediador que revise la literatura en cuanto a muestras probabilísticas y con ello usted puede dar una mejor respuesta a los objetivos que le proponen. Aquí en este grafiquito, pues representa lo que esbocé allá atrás como aprendizaje significativo, donde tenemos unas gestantes como población, pero vamos a incluir unos criterios de inclusión y es que las gestantes estén inscritas a un programa de control prenatal. Es el programa de control prenatal, lo que va a definir el marco muestral y de ahí voy a seleccionar mi muestra. En cuanto al aprendizaje colaborativo, les voy a proponer la siguiente actividad con 5 puntos bajo las estrategias para el desarrollo del trabajo colaborativo, que es la formulación de preguntas y la resolución de problemas. Después veremos otros 2 principios frente a un problema, ya no desde el punto de vista conceptual en este proceso de aprendizaje colaborativo, sino bajo otros aspectos. La siguiente diapositiva. En esta, la propuesta es que desarrollen estos 5 puntos y el primero es que usted y cada uno de los integrantes del grupo van a proponer un problema de investigación que sea acorde a lo que usted ha venido trabajando y que tenga sentido dentro de su comunidad. Después se van a reunir ustedes y van a seleccionar uno de ellos con ese
el seleccionado, van a proponer un marco muestral. Y con el marco muestral lo que nos resta es calcular el tamaño de muestra y para ello yo les propongo entonces utilizar herramientas como el Epidad o el Epinfo, en el que les va a facilitar el cálculo del tamaño de la muestra. Si no, pues pueden utilizar lo que ya vimos allá atrás, ¿sí? Manualmente. Finalmente van a socializar cada una de estas decisiones para que ustedes interactúen y vayan puliendo su producto final como grupo. Y si tienen alguna dificultad conceptual frente al tema, pues entonces alzan la mano y acuden al tutor para que les resuelva esa inquietud. Pero podríamos tener otro tipo de problemas. Los problemas en el aprendizaje colaborativo se presentan a diario y para ello vamos a considerar dos principios, la responsabilidad individual y grupal y la interacción estimuladora. Les propongo y les sugiero ver este video cuando tengan tiempito. Aquí Uso le de voy a mostrar Diana y una María parte. Fernanda, estoy iniciando la grabación de la reunión de hoy, 1 de diciembre de 2022, siendo las 6:37 p.m., en el que he convocado a los integrantes del grupo 32 para revisar situación de aprendizaje colaborativo. Sobre todo es que miremos esa parte del aprendizaje colaborativo y entrar a determinar algunos aspectos eh, que veo que como que no se han puesto de acuerdo ustedes. Em, Bueno, este es un video que les las recomiendo escucho. que lo vean cuando tengan tiempito. Finalizaremos esta actividad haciendo una evaluación para determinar qué tanto comprendieron y se apropiaron frente a los conceptos propuestos y los que ustedes traían. Es una evaluación de 5 preguntas utilizando la herramienta de Kahoot y aquí les voy a socializar un poco para que estén familiarizados frente al tipo de pregunta. Esta es de respuesta simple, a qué nivel de la bioestadística, qué son variables. Escoja una de estas 4 alternativas. Otra es de falso verdadero. En el muestreo probabilístico los individuos son elegidos al azar. Escoja la más apropiada. Esta es otra de respuesta simple para el tipo de muestreo que debería escoger. Y este también un tipo de muestreo específicamente de conglomerados, cuál de ellos se acopla más. Y esta es una propuesta de un porcentaje de habitantes de la calle en el que usted debe proponer un tamaño de muestra apropiado. Bueno, como conclusión o conclusiones tenemos que para hacer inferencia estadística necesariamente debemos partir de una muestra probabilística. Yo no puedo concebir hacer inferencia estadística si no parto de una muestra probabilística. Y como segundo, el uso de las muestras probabilísticas nos permiten ser efectivos en las estimaciones, nos aproximan muy bien con un subconjunto al verdadero valor del parámetro poblacional sin necesidad de acudir a toda la población, que entre otras cosas, entonces la muestra nos permite ser eficientes con el uso de los recursos. Esta es la bibliografía con la que les propongo trabajar y ampliar el conocimiento. Ustedes la pueden ver con detalle y ampliar su conocimiento en el tema. Les agradezco por la atención prestada. Espero que les haya agradado, les haya ampliado un poco su grado de conocimiento que traían sobre muestras probabilísticas y que les sirva para su proyecto de grado. Hasta pronto. Muchas gracias por la atención prestada. Feliz tarde.